José Alejandro Córdoba Herrera fue juramentado como Procurador de los Derechos Humanos para el periodo 2022-2027. Esto tras ser electo por diputados del Congreso de la República con 141 votos a favor. El nuevo magistrado de conciencia que asumirá el cargo el próximo 20 de agosto dio a conocer parte de sus planes en la PDH. La función del Procurador de Derechos Humanos no es ni más ni menos lo que está establecido en la Constitución de la República de Guatemala. El Procurador de Derechos Humanos tiene que ser una persona objetiva, sin sesgo social ni ideología política, y en ningún momento una plataforma de ninguna índole. Se tiene que velar por los derechos humanos de todos los guatemaltecos. La presencia del Procurador de Derechos Humanos dentro de los 108,000 kilómetros cuadrados, entre los 340 municipios que hay, tiene que estar el procurador presente, pero es un procurador de campo, no un procurador de escritorio, apegado a la Constitución de la República. La función es clara. Desde 1986, donde nace la función del Procurador de Derechos Humanos, se establece cuál es el cometido de él. ¿Ya? Y hoy por hoy, la misma sociedad establecerá si se ha llevado a cabo o no. Luego de elegir al nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Pleno aceptó la renuncia de Córdoba al cargo de magistrado titular de la Corte de Apelaciones. El nuevo PDH tiene 49 años, es doctor en Derecho Constitucional, fue magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal durante el año 2009 al 2014. Fue jefe de Relaciones Internacionales Migratorias de la Dirección General de Migración, asesor en Derechos Humanos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como encargado de cobros de la Corte de Constitucionalidad y jefe de la Unidad de Investigaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muy bien, vamos a analizar entonces este tema, la nueva elección que se realiza, el nuevo Procurador de los Derechos Humanos, y hablemos sobre esos retos, licenciado Clavería, que se tiene en cuanto a las prioridades también que debe establecer el nuevo PDH. ¿Qué le parece? Vea, yo quisiera empezar con algo que es muy importante, Sandy, y es que la percepción en términos generales de la población guatemalteca es que la Procuraduría de los Derechos Humanos no cumple con la función que le establece la propia Constitución Política del país, sino que se dedica en el Vox Populi, a estar defendiendo a delincuentes, estar amparándolos, pues no cumple con la función que son los 17 o 18 millones de habitantes que debería de ser la prioridad del Procurador de los Derechos Humanos. Él es un comisionado del Congreso de la República que tiene que acatar lo que la Constitución Política del país plantea. Y también yo revisaba hoy redes sociales y hay críticas, así como hay felicitaciones, hay críticas que son valederas, pero no deben insultar. No, el respeto siempre se debe mantener. Claro, porque yo creo que el grave problema es no entender en el país que las desavenencias y la confrontación solo llevan al despeñadero a un país. Por supuesto. Licenciado, me llamaba la atención porque el PDH indicaba que la Procuraduría no tiene que irse por un lado en cuanto a intereses, sino que tiene que ser pues, imparcial. Y ha señalado varias cuestiones que ya incluso aquí lo hemos analizado y ha sido de discusión también nacional sobre las líneas que van llevando los diferentes procuradores, ¿no? Entonces, esto nos podría dar una esperanza de que se pueda hacer un rescate de la PDH en cuanto a que no se vea involucrada con situaciones políticas, ideologías, por ejemplo, que al final es lo que se ha criticado mucho de la institución. Sí, yo creo que el nuevo Procurador de los Derechos Humanos es un jurista, es un hombre experimentado en materia jurídica y creo que va a funcionar específicamente con los objetivos y con la misión y la visión de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Creo que lo tiene que tener muy en cuenta. Uno de los graves problemas que hemos tenido en el país, Sandy, no solamente en la Procuraduría de los Derechos Humanos, sino en algunas otras magistraturas, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, es que las agendas políticas sí se han involucrado en resoluciones que al final solo conducen a graves problemas a la justicia en el país.
por lo que la gente deja de creer en la justicia. Y lo peor que le puede pasar a un país es no entender que la justicia es la base fundamental de la democracia. Por supuesto. Y sin justicia no puede haber democracia. Yo creo profundamente en que todas las personas que llegan a esas posiciones deben de actuar de acuerdo con la constitución política del país y las leyes. Así es, licenciado. Sabemos que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución tan importante porque es la encargada del resguardo y de verificar que se cumplan con estos derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. ¿Cuáles serían los temas que usted cree que se deben ir mejorando en la Procuraduría y que ahora pues será función del nuevo procurador? ¿Cuáles serían estos principales temas que usted menciona? Yo creo que lo primero es actuar de manera objetiva, respetando los derechos individuales y los derechos sociales que están establecidos en la propia Constitución política del país, revisar con qué personal cuenta, si el personal con el que cuenta está capacitado o no está capacitado para desempeñar diferentes posiciones en la Procuraduría de los Derechos Humanos, hacer una revisión exhaustiva de su presupuesto, cómo lo va a aplicar y cómo lo va a proyectar para el año que viene y sobre todo resolver no solo conforme derecho, sino que su actuación personal tiene que ser ajustada a la ley y especialmente a lo que mandata la Constitución política del país. Vamos a ir con unos datos para ir apuntando también cierta información en este análisis del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Ponemos en pantalla entonces esta información porque el Procurador de los Derechos Humanos, recordemos que es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por nuestro país. Cumple su periodo o mandato durante 4 años y llena las mismas calidades que se requieren para ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Vamos con otra información, porque hay que mencionar también que existen varias atribuciones que son importantes del PDH. Investigar, por ejemplo, toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violación a los derechos humanos, es una de ellas. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales e institucionales. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que sea procedente. Son algunas de las funciones, le mencionamos las principales, que tiene el Procurador de los Derechos Humanos. Usted analice si ha visto entonces que se han cumplido con algunas de estas y que pues ahora el nuevo PDH deberá pues rescatar y mantener sobre todo entonces ese trabajo y garantizar así también el estricto cumplimiento de los derechos humanos de todos los guatemaltecos, porque es para ayuda de nosotros y es nuestro respaldo al final. Por lo tanto, esta institución tiene que hacer su trabajo, licenciado. Vea, yo creo que hay un punto que me parece importante replantearlo, Sandy, y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene que entrar en un proceso también de austeridad. Sí. Lo demanda la crisis actual en el país y mundial. Y creo que esto es oportuno plantearlo porque no solo debería ser un proceso en la Procuraduría, sino en todo el Estado en términos generales. Pero yo me recuerdo que habían momentos en que se señalaban gastos superfluos e innecesarios en la Procuraduría que tienen que cortarse de tajo y esos invertirlos precisamente en investigar y en resguardar los derechos humanos de los guatemaltecos. Podríamos marcar también, licenciado, la ampliación de cobertura como una de las principales prioridades o retos que podría tener el nuevo procurador, porque también vemos que en la capital pues se menciona la PDH, en algunos departamentos también, pero hay muchos municipios que a lo mejor ni siquiera saben que existe la institución. No, de hecho no existe para ellos. Creo que es muy importante que la cobertura llegue a todos los municipios del país, porque efectivamente es un mecanismo de defensa
de los guatemaltecos ante los atropellos que pueden sufrir los ciudadanos por autoridades o por otras personas. Creo que es muy importante que efectivamente esa cobertura se lleve a cabo, Sandy. Pero eso implica que se cuide también el presupuesto. Por supuesto que sí. Así que le hemos trasladado una de las noticias del día, la elección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Ya tiene entonces usted a la persona que estará al frente de esta importante institución, que también hay que darle un margen de tiempo para que pueda él empaparse y pueda iniciar con el funcionamiento o la implementación también de su estrategia y su plan de trabajo, para luego pues también ejercer el rol de fiscalización de las acciones